Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar juntos. Gracias por tu preciosa palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo lleve control de este mensaje, de la adoración, la oración, Padre, que todo lo que se haga aquí hoy sea fruto de tu Espíritu Santo, sea motivado por Él, ungido por Él y puesto en práctica con la ayuda de Él, Señor. Que todo sea de ti, por ti y para ti, para tu gloria, Señor. No deseamos hacer nada en los esfuerzos de la carne o conforme a ideas humanas, Señor. Queremos que todo sea de ti, Señor. Gracias te damos por el privilegio. Bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos a alcanzar la visión que tú nos has dado, Señor. Sea plantación de iglesias, sea nuevas almas, sea ministerio en inglés, sea lo que sea, Señor. Que tú seas el que hace la obra, Señor. Ayúdanos a tener fe y, Señor, instrúyenos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Les he compartido que este mes quiero que miremos juntos pasajes de la Biblia que señalan hacia la primera venida de Jesucristo, hacia la encarnación. Y también sabiendo que Él vino una vez para morir por nosotros, que viene una segunda vez para terminar lo que Él comenzó y establecer su reino. Entonces queremos enfocarnos todo el mes, no solamente el 24, el 25, en estos pasajes, porque cuando se predica Jesucristo, cuando se predica su encarnación, cuando se predica su venida, el pueblo de Dios tiende a ser impactado de gran manera, a ser santificado y a vivir su vida centrada en Cristo. Entonces para mí es muy importante que hagamos esto porque, por un lado, esto se ha hecho por miles de años en la historia de la iglesia. La iglesia ha tomado en su historia, hablando de miles de años, estos tiempos para hablar de la gloria de Cristo en su encarnación y de temas relacionados a ese. Entonces, el pasaje que he escogido hoy es Filipenses 2, del versículo 5 al 7, y es un texto que exalta a Jesucristo, pero también es práctico, porque lo que vemos en estos versículos acerca de Jesucristo, tú y yo lo queremos copiar, queremos emular, queremos imitar lo que vamos a ver aquí en este pasaje acerca de Jesucristo. El título del mensaje es La actitud de Cristo en la encarnación. Cuando Jesús vino por primera vez, cuando Jesús nació y cuando Jesús creció, cuando fue encarnado, Dios hecho hombre, Él tuvo una actitud que Pablo nos enseña con muchos detalles, porque Él quiere que nosotros también la tengamos. Entonces tenemos un doble beneficio esta noche. Vamos a ver la gloria de Cristo en cómo Él era cuando estaba aquí en carne, pero también vamos a ver eso como un ejemplo para nosotros. Entonces aquí les va el pasaje, Filipenses 2, 5 al 7. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este pasaje es conocido, demuestra el amor de Jesús hacia su pueblo cuando Él vino a morir por nosotros más de 2000 años. Y Pablo escribe estas palabras para motivar a los filipenses a amar a Jesús y a ser personas unidas. ¿Por qué? Porque ellos tenían problemas con ser unidos. Ellos estaban fraccionados en su congregación. Lo puedes ver en Filipenses capítulo 2, ese ánimo que Él les quiere dar acerca de ser personas unidas, ser personas que no están con grupitos, con
siguiendo líderes, pero todos juntos adorando a Jesús. Entonces en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver el trasfondo, y Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, en otras palabras, si ustedes en algún momento han sido consolados en algún área de sus vidas por Jesucristo, si algún consuelo de amor, si alguien amorosamente los ha consolado, los ha animado, si alguna comunión del Espíritu, si en algún momento ustedes han tenido como iglesia en el Espíritu una comunión, un compañerismo espiritual, si algún afecto entrañable, si ustedes en algún momento han sentido en sus entrañas ese amor entre hermanos por causa de Jesucristo, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, si en algún momento Dios ha consolado, te ha ministrado, te ha animado, sea directamente o por el amor de tus hermanos en Cristo Jesús, y tú has sentido ese calor, ese amor, por favor, completen mi gozo. Ayúdame a tener un gozo total, ustedes sintiendo lo mismo, ustedes teniendo el mismo amor, no amando a fulano más que al otro, no teniendo grupitos, pero teniendo el mismo amor, unánimes, una mente, sintiendo una misma cosa. Esa es la unión. Cada uno hacia la misma meta, cada uno amando al otro, no divisiones, no grupitos, todos enfocados en Cristo, adorando a Cristo, glorificando a Cristo. Eso es lo que Él estaba rogándoles que hagan, si es que en algún momento han recibido consolación de Cristo. Y luego en el versículo, les está diciendo que lo demuestren, y en el versículo 3 se pone más específico de cómo deben promover la unión entre ellos. Dice: nada, absolutamente nada hagáis por contienda. ¿Qué es contienda? Contienda es como un término político donde cada uno está tratando de empujarse hacia el frente para ser elegido. Eso no debe ocurrir en la iglesia. No hagan nada por contienda, que no exista un empujar hacia adelante de nadie. O por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Es cuando uno se gloria vanamente, vacíamente. ¿Ok? Oh, es que nuestro ministerio es mejor, oh, es que fulana es una gran maestra, o es que pastor fulano es muy especial. Nada de eso. No nos vanagloriamos en nosotros o en hombres. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, antes bien, en otras palabras, en contraste a ser personas contenciosas, en contraste a ser personas vanagloriosas, tengan humildad de mente, es lo que dice en algunas Biblias. Y dice, considera o estima a los demás, a las otras personas en la iglesia como superiores a sí mismo, o como mejores. En otras palabras, no te consideres más importante que los demás. Ten un afecto parejo entre todos, y si tú tienes necesidades, considera que otras personas también las necesitan. Y no hagas nada de manera egoísta, de manera vanagloriosa, pero todos debemos sentir lo mismo y todos están mirando por los intereses los unos de los otros. El mundo no vive así. El mundo vive totalmente diferente. El mundo es yo primero, y yo entiendo, tenemos familias, tenemos que trabajar y tenemos que alimentarnos, pero tenemos que no solo mirar por nuestros intereses. Como iglesia, como hijos de Dios, personas que han recibido el amor de Cristo y que han sido bendecidos por Cristo y su amor, tenemos que buscar esta unidad, como estimando el uno al otro como superior a nosotros mismos. Esa es una actitud que Dios quiere que cultivemos. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces es redundante, está repitiendo lo mismo. Considera las necesidades de tu hermano, no solamente lo tuyo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de aquí estamos
conscientes de que esto es algo que Dios quiere que hagamos. Si ustedes se miran el uno al otro, ¿cuántos de nosotros estamos pensando, ok, ¿cómo puedo bendecir a mi hermano, a mi hermana esta noche? O ¿cuántos de nosotros estamos intercambiando teléfonos? ¿Cuántos de nosotros estamos llamándonos, hermana, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Estoy pensando en usted, no lo he visto, no la he visto. Entonces ese es el tipo de cariño y amor entrañable que debemos tener los unos a los otros. Tenemos que salir de nuestro círculo de personas y extendernos a ser personas que están viviendo por el bien de la iglesia, de la comunidad de Cristo. ¿Okay? Ahora, en el versículo 5 vamos a ver el por qué. Ya vimos el qué, la unión y muchos elementos de la unión. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? Pablo les va a dar una razón por la cual deben ser así, y aquí les va. ¿Ok? Versículo 5. Haya pues en vosotros. Quiero que ustedes tengan en vosotros algo. A pesar que tienen sus vidas, a pesar que tienen sus propios problemas, a pesar que su tiempo es escaso, a pesar que tienes necesidades, a pesar de todo eso, exista, por lo tanto, pues, en vosotros este sentir. Nos va a presentar un sentir, una manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, deja de pensar, deja de sentir de la manera que, únicamente la manera que estás acostumbrada, ¿verdad? No tengo tiempo, tengo mis necesidades, tengo mis problemas, tengo mi familia, tengo mis gastos, es que soy muy joven, es que soy muy mayor, es que no tengo dinero, es que estoy cansado. Ok, está bien, normal, ok, perfecto. Pero también adopta este sentir en tu persona que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Y quiero que miren algo. El apóstol quiere que lo que él va a describir en un momento no sea algo que decimos, oh, wow, sí, estoy de acuerdo. Oh, sí, qué bonito, gloria a Dios. No. Quiero que lo que te voy a describir esté en ti. Quiero que lo que te voy a describir lo vivas. ¿Ok? ¿Listos? Versículo 6. Mismo sentir que estuvo en Cristo, el cual, y aquí nos va a comenzar a describir cómo es Jesús, cómo fue Jesús en su encarnación, para que digamos, wow, y nosotros tengamos ese mismo sentir, lo pongamos en práctica. El cual, aunque existía en forma de Dios, ¿okay?, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces Pablo comienza a explicar que a pesar que Jesús existía en el cielo, en la gloria, antes de venir, antes de ser encarnado, en ese primer día de Navidad, a pesar que Él existía en forma de Dios, eso significa en la totalidad de lo que era Dios, Él no consideró, Él no pensó el ser igual a Dios. Él ya era igual a Dios, Él ya era Dios en todo sentido. Sin embargo, a pesar que estaba en el cielo, en la gloria, en forma de Dios, Él no consideró, Él no pensó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, algo a que agarrarse. Él no se agarró de su deidad, Él no se agarró de sus derechos. La palabra aferrarse significa agarrar algo con fuerzas, algo que no quieres dejar ir. Jesús no agarró su igualdad, su deidad, como algo que Él no podía soltar. Él jamás tuvo esa actitud. Siendo Dios, Él no vaciló en bajar aquí y dejar toda esa gloria. No era como muchos de nosotros, ¿verdad?, que necesitamos representar cierta imagen, que necesitamos preservar cierta reputación. Jesús, siendo Dios, no vaciló, Él inmediatamente bajó, abandonó su imagen, abandonó su reputación, no se aferró de la gloria, no se aferró del poder que tenía para bajar aquí a salvarnos. Muchas personas, Jesús tenía todo el poder, no solamente toda la gloria, pero todo el poder. Él era el que manejaba el universo y lo mantenía en pie, y lo mantuvo en
pie aún cuando vino, pero él no vio eso como algo que él tenía que aferrarse, no como muchos de nosotros tenemos que ser el centro del universo, tenemos que imponer nuestra voluntad en los demás. Jesús no fue así, él no tenía esa necesidad de ser el número uno, él no tenía esa necesidad de demostrar su imagen, su poder. Él no tuvo ese problema. Nosotros seres humanos queremos ser reconocidos, nos duele cuando no somos agradecidos, tenemos una necesidad. Él no tuvo esa necesidad, él no tuvo ese problema para nada. Entonces, punto número 1, son 3 puntos esta noche. Mirando la gloria de Jesús en su primera venida, para también copiarlo, imitarlo. Número 1, Jesús no fue dominado por el ego. Jesus was not dominated by his ego. Okay? Para nada. Él no tuvo esa necesidad. En inglés usamos una palabra needy. We're needy. We need glory. Necesitamos gloria, necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos digan buenos días, ¿cómo estás? Si no nos enojamos. You know? Jesús no. Jesús no se aferró. Él dejó todo. Toda la gloria, todo el poder, todo. Okay? No fue dominado por el ego. Versículo 7. Sino, contraste de ser Dios en gloria, ¿qué es lo que él hizo? Él se despojó a sí mismo. ¿Qué significa se despojó? Se vació. He emptied himself a sí mismo, tomando forma ya no de Dios, pero ¿de qué? De siervo. Esa palabra siervo es doulos, y esa palabra significa el siervo más bajo, el mesero, el remador del barco. ¿Okay? El Dios del universo, el glorioso Hijo de Dios, estando en la gloria con su Padre, no se aferró a su gloria, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pone a un lado toda su gloria. No puso a un lado, como algunos dicen, sus atributos. Él no puede dejar de ser Dios, pero sí pudo poner a un lado su gloria, pudo poner a un lado el uso de sus atributos, y como siervo bajar y hacerse no solamente un siervo, pero un hombre. El Creador se hizo semejante, fíjense que dice semejante a los hombres, porque no es igual que los hombres, es semejante a los hombres. Se hizo semejante el Creador a su creación. Imagínense, si tú tienes un muñeco de plastilina o de Play-Doh y tú lo haces y luego tú te conviertes como él. Eso es una locura. Pero ese es quizás no un gran ejemplo, pero una pobre ilustración de lo que hizo Jesús. Entonces Jesús no solamente no fue dominado por el ego, número 1, pero Jesús se rebajó al lugar más bajo. Al lugar más bajo. No podía rebajarse más de lo que se rebajó el Creador, hiciéndose semejante a su creación y un servidor, no un rey que recibía la gloria en este mundo, no un emperador, no nada, pero un siervo. Este es el siervo del cual Isaías profetizó, el siervo de Jehová. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo para nosotros que a veces batallamos con hacer las tareas más serviles, the most tedious tasks, y las cosas más domésticas? A veces batallamos por nuestro ego, ¿verdad? Recoger un papel, limpiar un baño, y lo admito, yo soy una persona que tengo esas tendencias, ¿verdad? En mi casa no me gusta lavar los platos. Yo sé que tengo que hacerlo, pero no es algo que me nace, tengo que forzarme, porque a lo mejor lo veo como una tarea servir, a lo mejor lo veo como una tarea no digna de yo, y si así pienso, no estoy seguro, pero si pienso así, yo tengo que examinar mi corazón.
entonces estoy mal. Pero Jesús no tenía ese problema. El Padre dice, mi hijo se rebajó al nivel más bajo. Y si ustedes se acuerdan en Juan capítulo 13, ¿quién es el que lavó los pies encrustados y sucios de los discípulos? Cuando no había un servidor, lo hizo Jesús. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo. Entonces, punto número 1, Jesús no fue controlado, no fue dominado por el ego. Y número 2, Jesús se rebajó al lugar más bajo. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, ¿okay? Ya es hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo dice, si eso no fuera suficiente, si no fuera suficiente que el Creador se hizo como su creación, una vez en forma de hombre, una vez habiéndose rebajado a lo más que él pudo rebajarse, se humilló más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le había dado un mandamiento que muera por los pecados de su pueblo. Y él no solamente vino, pero se hizo obediente hasta la muerte y en la muerte de cruz. Sería como si, otra vez, son pobres ilustraciones porque Jesús no es un rey humano, pero imagínate el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, sangre azul, persona digna de ser servida, supuestamente. Y no solamente va y visita al prisionero, pero visita al prisionero, luego va a la corte y da su vida como rescate por un prisionero. Es una cosa ridícula que ningún rey, ninguna reina lo haría. Pero Jesús lo hizo. Jesús se hizo no solamente hombre, pero como dice aquí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, punto número 3, Jesús hace el sacrificio máximo. Jesús no fue dominado por el ego, Jesús se rebajó al lugar más bajo y Jesús hizo, el sacrificio máximo. Y Pablo dice que en ustedes debe haber esta misma actitud. En ustedes también debe haber una vida donde tú no te basas en tu ego, tu imagen, tu reputación, eso no es tu prioridad. Tú también debes tener la misma mentalidad de Jesús, donde estás dispuesta a rebajarte al lugar más bajo. Tú no estás buscando que te sirvan, pero ser servido, ser servida. Y tú también, como Jesús dio el sacrificio máximo, tú también debes buscar vivir dando el sacrificio máximo. Incluso debe ser parte de tu carácter. En Mateo 5:41 Jesús dice, el que te obligue a ir una milla, ve con él 2. El que te pida, dale. El que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Una vida sacrificada. ¿Por qué? Porque mi Señor vivió una vida sacrificada. Ahora, ¿puedo pararme yo aquí y decir que en todo momento vivo una vida sacrificada? Creo que no, obviamente. Pero creo que es algo importante. Es algo que necesito practicar y buscar. Y reconocer que no puedo siempre vivir de acuerdo a mi comodidad. Tengo que reaccionar de una manera sacrificada en algún momento para alguna necesidad de alguien, porque Jesús lo hizo. Entonces, quiero resumir lo que acabamos de leer. ¿Okay? Jesús, por amor a nosotros, parte de su lugar exaltado, glorioso, donde Él estaba siendo servido, donde los ángeles estaban esperando en Él, momento tras momento, adorando, santo, 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 en santidad, en pureza, en perfección. Eso es lo que Él estaba recibiendo. Gloria, honra, adoración. Tenía a su disposición millones de ángeles, de querubines, de serafines, que día y noche estaban a su disposición. Entonces de ahí Él baja a hacerse un hombre, un siervo, el más bajo. Nace en un establo, nace en un lugar donde le ponen una cubeta de comida para que Él se acueste, porque no había una cuna, no había nada, era una cubeta donde comían los animales. Ese es donde él
Él nació. Y su postura cuando Él vivió en esta tierra, como niño, como adulto, no fue una de que ustedes me tienen que servir. Él no esperaba que le den, le visiten, le llamen, le platiquen. Él tomaba la iniciativa de buscar a los demás. Él tomaba la iniciativa de tocar puertas y de buscar a los perdidos. Él no estaba esperando que alguien haga algo por él. Si él no hubiera estado casado, y él no estaba casado, obviamente, pero él no hubiera estado esperando que su esposa le haga todo. Estoy seguro que su esposa le haría todo, pero no sería su actitud. Oh, es que tú tienes que hacerme esto. Absolutamente no, porque eso no fue quien él era. En Mateo 20:28, él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es como Jesús fue siendo Dios, siendo el Creador. Y luego, cuando vive entre nosotros gozosamente, sin quejas, ¿verdad? Sin enojarse en el sentido de enojarse pecaminosamente en medio de personas como nosotros. Y encima de todo eso, muere la muerte más cruel conocida al hombre, la muerte de cruz. Y lo hace para salvarnos de nuestros pecados, porque no había ninguna otra manera. Primero de Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una oportunidad de ser perdonados. Y solamente es una oportunidad por el hecho de que tenemos que nosotros recibirlo, tenemos que nosotros arrepentirnos. Entonces, eso es lo que Él vivió. Ahora, llegando a la cruz, Él soporta todo. Soporta la ridiculización de todos los que le rodeaban cuando lo estaba colgando en esa cruz. Él soportó el agotamiento total de sus energías en esa cruz. Él soportó el dolor total. Le ofrecieron una mezcla con un sedativo, la rechazó. Soportó la ira de pecadores, soportó la ira de Satanás y sus huestes. Puedes leerlo en Salmos 22. Soportó encima de todo eso la ira de su Padre. Y en esa cruz Él clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nadie, con la excepción de las personas que están en el infierno, en esta tierra han experimentado el que Dios totalmente les abandone. Porque aún hoy los que son injustos, la Biblia dice que el sol de Dios y la lluvia de Dios cae sobre ellos. Entonces, todo esto lo sufrió para pagar nuestra deuda y tomar nuestro lugar. Para que tú y yo tengamos que experimentar una eternidad alejados de la presencia de Dios. Entonces, si tú jamás has venido a los pies de Jesús en agradecimiento, confiar en Él, pedirle perdón, entregarle tu vida, por favor, hazlo el día de hoy. Por favor. Porque sin Cristo no hay salvación, no hay futuro, no hay nada. ¿Okay? Y si eres cristiano, medita en estas cosas, medita en todo lo que Él hizo en esa Navidad, esa muerte cruel, y reconoce que conforme tú meditas y tú piensas y tú le das gracias, eso santifica tu vida y te madura. Es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3. ¿Okay? Entonces, con eso en mente vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo, gracias por su carácter, su sacrificio, su humildad. Queremos meditar en sus atributos, su gloria, su amor, su vida servicial, sacrificada. Alimenta nuestras almas, Señor, con estas grandes verdades. Pero no solamente para tener información, pero para hacer lo que Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo.
que no se aferró, se humilló, se despojó, se entregó y murió. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a vivir de esa manera, a no vivir como el mundo, a despojarnos de esos hábitos y esas actitudes mundanas que todavía a veces surgen en nuestro carácter cuando nos enojamos o en otros momentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Cámbianos, Señor. Sabemos que lo que tú más quieres es un pueblo santo. Tu palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Y queremos una vez más pedirte que nos ayudes, que nuestras vidas resplandezcan tu gloria. Ayúdanos a brillar como luces en un mundo oscuro, perdido. Y Señor, si nos atacan, si nos persiguen, sabemos que no vamos a experimentar lo que Jesús experimentó jamás. Pero Señor, también sabemos que es normal. Es normal. Porque tu palabra dice que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Ayúdanos, Señor, a ser luz y ser sal en este mundo perdido, Señor. Ayúdanos a no quedarnos igual. Ayúdanos a no estar estancados espiritualmente, pero a progresar en este proceso de santificación. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu Hijo. Ayúdanos a ser como Él, en el nombre de Jesús. Ok, ¿por qué no oramos los unos por los otros? Podemos hacer algunos grupos de oración con Wilfrido, con Gerardo y conmigo. Por favor, hagamos 3 grupos de oración, oremos los unos por los otros. Por favor, oren por su iglesia y por las personas que necesitan escuchar el Evangelio y las personas que se están extraviando del Señor.